Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que me escuchan. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hace tiempo no pasaba por aquí y hoy quería compartir un ratito con ustedes una palabra maravillosa. Juntamente al final de lo que les vaya a hablar, voy a cerrar con broche de oro con un tema precioso que se van a identificar, van a tocar, va a tocar hasta la última fibra de su corazón, y es un tema titulado El altar, escrito por Marcos Serrano, mi hermanito de sangre, que es tremendo autor, tremendo compositor, y escrito por él y tocada la guitarra por él también, pero el mensaje que trae es poderosísimo. Y quiero hablarte de ese tema, del tema acerca del altar. Y quiero llevarte a meditar en estas palabras para que cuando escuches este cántico puedas visualizarte en todo lo que dice esa letra. Hablando del altar, ¿qué es el altar? Para todos aquellos, que no conocen acerca de estas cosas del altar. Yo sé que hay muchos creyentes que escuchan estos podcasts, pero también hay vidas allá afuera que no conocen mucho de la Biblia, y pues para eso estamos aquí, para enseñar de lo poquito que sabemos. No lo sabemos todo, pero lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, nuestra fe cristiana, pues queremos compartirlo contigo también para que te dé luz a tu espíritu y puedas entender cosas que quizás antes no las visualizaba de esa manera. Y como dije, ¿qué es un altar? En la antigüedad, los altares eran lugares elevados donde se depositaban ofrendas o se celebraban sacrificios a la divinidad. En un principio eran simples montículos de tierra o piedra o tablas colocadas sobre gradas. En la Biblia, algunos personajes levantaron altares a Jehová, y les voy a mencionar algunos de ellos. El primero, Noé, que Noé construyó un altar al Señor y le ofreció sacrificio de animales ya después que salió del arca y vio la maravilla de que el Señor los había salvado, y comenzaron una vida nueva ahí en agradecimiento. Levantaron un altar a Jehová. Tenemos a Abraham, que también levantó altares a Dios. Tenemos a Isaac, que levantó altares a Dios. Tenemos a Jacob, levantó altares a Dios. Moisés levantó altares a Dios. Si ustedes quieren conocer un poquito más de cada uno de ellos y de qué se trataba cuando ellos levantaron los altares, lo pueden buscar en el Google, que gracias a Dios por esa bendición de los medios de internet. Usted nada más pone Abraham levantó altares a Dios y ahí automáticamente le va a salir todas las citas bíblicas y dónde se encuentra, porque ahora mismo no le puedo dar todas de cada uno de ellos. Yo estoy pasando por aquí un mensajito ligeramente para llegar a ciertos puntos. Ahora, ¿cuál era el propósito de levantar altares a Jehová? Los altares son un lugar de bendición y promesa. Así como Dios bendijo a la humanidad en Génesis capítulo 1, versículo 28, también nos bendice cuando agradan nuestros sacrificios de obediencia. Cada día tómate el tiempo para construir un altar de sacrificio y adoración. Cuando te digo que te tomes el tiempo de construir un altar, no es que tú vas a formar un altar físico
como se hacía en los tiempos de antes, sino que el altar que tú vas a levantar es el altar de tu corazón. Que de ahí salga el sacrificio de negarte a ti mismo y dar toda tu vida al Señor. Tú eres ese sacrificio para el Señor, darte por completo al Señor y darle adoración de continuo. Y cada vez que hacemos esto, hay bendición. Dios bendice a aquellos que se dan en sacrificio a Él. Y cuando te digo darte en sacrificio, no es que tú te vas a hacer daño, no es que tú te vas a golpear como mucha gente piensa, que darse latigazos, que caminar de rodillas, que eso va a agradar a Dios. No se trata de esas obras muertas, sino que el sacrificio que se habla la palabra cuando nos damos en sacrificio a Dios es dejar lo que te cuesta, negarte a ti mismo, es luchar en contra de la corriente del mundo para servir al Señor, para agradar al Señor, para vivir de acuerdo a su voluntad. La carne siempre quiere hacer lo malo. La carne nunca quiere agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que sacrificar la carne, dominarla a través del Espíritu Santo y decirle: Señor, tú moras en mí, toma el control, ayúdame porque yo te quiero agradar y hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios para agradarle a Él. No somos perfectos, claro está. Vamos a cometer errores, vamos a tropezar muchas veces, pero cuando reconocemos en arrepentimiento, automáticamente venimos a ese altar espiritual. Venimos delante de Él a pedirle perdón, a decirle: aquí estoy, Señor, en sacrificio a ti, haciendo nuevo pacto contigo. Perdóname, Señor. Padre, límpiame, me pongo delante de tu presencia. Al ponerte delante de su presencia es como poner tu cuerpo en sacrificio en un altar. A eso se refiere cuando nos dice aquí que tomemos el tiempo de construir ese altar, construir esa relación íntima de tú a tú con el Señor en sacrificio y adoración. Hoy tú y yo nos convertimos en esos altares, donde damos en sacrificio a Él, en negarnos, como dije al principio, al pecado y separarnos exclusivamente para Él. Nuestras vidas como altares deben de estar limpias para ofrecer nuestra adoración a Él. No puede haber otro sacrificio dado a otro ni a nada que usurpe el lugar de nuestro Señor. Cristo fue el mayor sacrificio en aquella cruz para remisión de nuestros pecados. Y como dice en la palabra, como cordero fue llevado al matadero. Eso está en Isaías 53, del versículo 7 al 8, que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado, como cordero fue al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Eso está en Isaías 53, versículos 7 al 8. Ese fue el mayor sacrificio, el más grande, poderoso sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Pero ahora, ¿qué hacemos tú y yo? Ahora tú y yo, cuando venimos delante de su presencia, nos convertimos en altares para Jehová, en altares para el Señor Jesús, para el Espíritu Santo. Venimos delante de Él, hacemos pacto con Él,
Nos limpiamos delante de su presencia, nos escondemos detrás de la cruz, nos escondemos en ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Dios es maravilloso. Así que cuando nosotros entendamos esto, podemos saber y decir: Señor, aquí estoy, me convierto en un altar para sacrificio por ti. Por eso, amigos, yo te invito en este momento que tú busques en tu palabra, en Primera de Reyes 18:30, puedes leer todo el capítulo 18, pero la parte específica que te quiero llevar es donde habla esta palabra, donde Elías, el profeta Elías, le dijo a todos estos profetas de Baal, voy a leerles esta porción que dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, o sea, estaba abandonado, lleno de maleza, estaba descuidado. Obviamente hacía tiempo que no se hacía sacrificio a Jehová en aquel altar. Esto te lo traigo como un ejemplo porque nosotros, ya que somos altares para Jehová, donde nos entregamos totalmente a Él, ¿cómo está ese altar en este momento? ¿Está en ruinas? ¿Se ha olvidado darle sacrificio de alabanza al Señor, dar toda tu vida al Señor? ¿Lo tienes descuidado? Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que Él siempre está esperando en que nosotros en obediencia vengamos a Él y retomemos nuevamente ese altar, lo limpiemos y nos presentemos delante de Él. Ese altar, tu vida, es la que hace pacto con el Señor. Es donde tú vienes y te entregas totalmente a los pies de tu Señor. Haces pacto nuevo con Él. Puedes derramar tus lágrimas delante de Él, pedir perdón, arreglar cuentas, cosas que estaban puestas al olvido, volverlo a poner a Él en primer lugar en tu corazón, en tu vida. Esos somos nosotros hoy, esos altares que quizás estén en ruina, pero el Señor nos está llamando a limpiarnos y volver hacia Él y comenzar esa relación íntima nuevamente con Él. Lo que representa un altar en este momento para ti, para mí, es la relación íntima con tu Creador. Así que te dejo con estas palabras para que medites y en ellas y te escudriñes como me escudriño yo. Y cuando escuches este tema que va a cantar mi hermano Marco Serrano, préstale mucha atención a ese mensaje, porque te va a llevar directamente a recapacitar lo que debemos de ser nosotros como altares de Jehová. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima. Mancha el altar con tus lágrimas, arruina el suelo con tu llanto. Deja tu nombre, deja una marca, con tus rodillas sella un pacto.
perfuma los atrios con tu risa, perfuma los atrios con tu canto. En cada escalón deja una carga, y haya en Jesús nuevo descanso. Porque el altar es el lugar de encuentro entre tú y Jesús. Haz del altar aquel rincón, un escondite tras la cruz. En el altar perdona deudas, en el altar enmienda lazos, en el altar arregla cuentas, pide perdón con un abrazo. Porque el altar es el lugar de encuentro entre tú y Jesús. Haz del altar aquel rincón, un escondite tras la cruz. Porque el altar es el lugar de encuentro entre tú y Jesús. Haz del altar aquel rincón, un escondite tras la cruz. Él sale a tu encuentro, se cruza en tu camino, su gracia lo impulsa, te invita a su mesa, quiere cenar contigo. Él sale a tu encuentro, se cruza en tu camino, su gracia lo impulsa, te invita a su mesa, quiere cenar contigo. Porque el altar es el lugar de encuentro entre tú y Jesús. Haz del altar aquel rincón, un escondite tras la cruz. Porque el altar es el lugar de encuentro entre tú y Jesús. Haz del altar aquel rincón, un escondite tras la cruz.